Que Dios les bendiga grandemente. Quiero aclararles que de alguna manera va a salir oscuro el video. No obstante, el audio seguramente saldrá lo mejor que podemos hacer, porque estamos en este maravilloso paisaje en una zona de nuestro país, una zona rural, por supuesto. Lo oscuro es producto de la combinación de los fuertes rayos del sol con la sombra fuerte y fresca de los árboles que tenemos a nuestro derredor. En realidad este es mi ambiente preferido. Vivimos en una ciudad en medio de ruido, de mucha gente, de mucho ajetreo, pero este es mi ambiente favorito. Dios me sacó de las montañas, me ha trasladado a las ciudades, me ha dado el privilegio de visitar varios países de América, de Europa, pero este es mi nido, por así decirlo. Entonces disfruto el campo y espero que también por lo menos ustedes disfruten este paisaje que tenemos. Bien, regularmente luchamos con la pregunta si es la voluntad de Dios lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo o lo que nos hemos propuesto realizar. Es muy normal que nos enfrentemos a esa pregunta porque en primer lugar no somos dioses como para saberlo todo y para saber a perfección las cosas. El devocional de hoy se titula ¿Es la voluntad de Dios? Quizás tú ahora mismo estás enfrentando una situación, alguna decisión que has tomado o que estás por tomar, algún proyecto, algún viaje, alguna relación y quizás todavía no estás claro o clara si es la voluntad de Dios. Pero la palabra del Señor sí nos orienta, nos da luz respecto de cómo saber cuándo es la voluntad de Dios lo que queremos hacer o estamos haciendo. Vamos a la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para saber si es la voluntad de Dios la decisión que pensamos tomar o ya hemos tomado, tenemos tres preguntas. Primero, ¿es bueno? Es necesario proceder a preguntarnos y a respondernos honestamente, con integridad. ¿Es bueno lo que estoy haciendo o lo que haré? Y no bueno en relación a nosotros, porque es posible que ese sea nuestro parecer, sino bueno en relación a los demás. ¿Beneficia a mi familia, a mi gente, lo que estoy haciendo ahora y los resultados que obtendré posteriormente? ¿No viola las leyes divinas, así como las leyes humanas, las leyes políticas, las leyes morales? ¿No me causa algún cargo de conciencia o de culpabilidad ahora y después lo que hago o lo que pienso hacer? Eso está dentro de la pregunta si es bueno. La palabra bueno o buena que aparece aquí en Romanos 12:2 es la misma palabra de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios terminó de crear todo lo que hizo y dice la palabra que Dios consideró que era bueno en gran manera. La palabra bueno en la Biblia viene del hebreo top, significa lo que produce felicidad real, top, bueno, pero también que produce resultados favorables y permanentes a lo largo de la vida. Es decir, si la decisión que estoy tomando solo será beneficioso temporalmente para mí, pero será perjudicial para otros, especialmente para mis seres queridos, entonces no es la voluntad de Dios que lo hagamos. Por ejemplo, adquirir una deuda que quizás sea para financiar un proyecto personal o un gusto o ya por último un antojo, pero dejará endeudada a mi gente, mi familia. Entonces no es la voluntad de Dios tomar la decisión. También tod del hebreo, y en el español es la palabra bueno, significa
posición, mantenerme en la posición correcta o establecida. Entonces la pregunta es, ¿me saca de la voluntad o del propósito de Dios esto que haré? Un ejemplo muy práctico. Yo hago un viaje muy distante, por así decirlo, no porque lo quiera hacer, sino porque considero que es necesario hacer un viaje de trabajo de 1 año o de 2 años fuera de mi hogar y a expensas de descuidar mi familia, mi matrimonio. No es la voluntad de Dios, porque me saca de la posición en la que Dios me ha establecido. Otro ejemplo muy práctico, para cambiarnos de domicilio, sea dentro del mismo país o fuera del país, irnos a otra nación, esa es una decisión que tenemos que tomarla solo si estamos seguros que es la voluntad de Dios, no tanto para beneficiar a Dios, porque Dios no obtiene ningún beneficio de nosotros, somos nosotros los beneficiados que resultamos cuando hacemos su voluntad. La primera pregunta que tenemos que hacernos respecto de si queremos comprobar que sea la voluntad de Dios algo que hemos de hacer o que ya estamos haciendo es preguntarnos, ¿es bueno? Tal como lo dice la palabra. La segunda pregunta, según Romanos 12:2, ¿es agradable? Porque la voluntad de Dios debe ser agradable, dice la Escritura. Primero, si es agradable para Dios. El problema es que tomamos decisiones siempre poniéndonos nosotros en el centro del asunto o de los resultados. Y eso es puro egoísmo. Por ejemplo, yo no puedo tomar decisiones solo porque me gusten a mí, aunque estropie la vida de nuestros hijos, de mi cónyuge, de mi esposa en este caso. No es la voluntad de Dios. No agrada ni a mi familia, ni agrada a Dios. Mucha gente fracasa porque toma decisiones a la ligera y luego se encuentra en un agujero, en un callejón sin salida. No sabe cómo resolver el problema, no sabe cómo pagar la deuda o cómo corregir o resarcir el daño por no haber sometido esas decisiones a la voluntad de Dios y también a una perspectiva futura de si causará tristeza o causará alegría, satisfacción de decir valió la pena tomar la decisión. Igualmente, dentro de esta pregunta, si es agradable la decisión que estoy tomando o que tomaré, tenemos que preguntarnos si honra a Dios y a mi gente. También estas decisiones tienen que ver con si hago o no hago algo. Un ejemplo es posible que esté recibiendo el devocional alguien que está joven y se está preguntando, ¿es la voluntad de Dios que yo estudie? Yo les aseguro algo, para los jóvenes es la voluntad de Dios que se superen académicamente. En realidad, la educación y una formación muy amplia le abre puertas, le abre el horizonte no solamente a uno, sino a nuestra familia. Le ensancha el camino la educación a uno. Te lo digo por testimonio propio, por experiencia propia. Entonces, hacer la voluntad de Dios no solo tiene que ver con lo que vamos a hacer, sino también con lo que dejamos de hacer. A veces tuvimos que hacer la voluntad de Dios y no la hicimos. Y tendremos no solamente consecuencias temporales y terrenales, sino también eternas. Esto es como cuando Dios pone en nuestro corazón ese fuerte pensamiento de que hay que hablarle la palabra de Dios, entregarle un mensaje de parte de Dios a una persona y no lo hacemos y se muere la persona, a uno le queda un cargo de conciencia terrible. No recuerdo que me haya sucedido eso, pero lo he escuchado. Lo que sí me ha sucedido es que Dios ha puesto en mi corazón ese fuerte pensamiento de darle un mensaje de parte de Dios a una persona. Y lo he logrado. Es que cuando hacemos la voluntad de Dios, estimados, damos en el blanco. Terminamos con la tercera pregunta que es necesario hacerse cuando no estamos seguros si es la voluntad de Dios lo que pensamos hacer o lo que ya estamos haciendo. Y es esta. ¿Es perfecto? En Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta.
Entonces preguntémonos, ¿es perfecto esto? ¿Cumple los modelos, los principios que Dios establece en su palabra? Esto de perfección no significa que sea infalible, que salga como Dios, pero que sí esté de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Un ejemplo práctico, no podemos preguntarnos si es la voluntad de Dios que yo abandone a mis hijos, a mis hijas o a mi cónyuge. Eso no es la voluntad de Dios. No podemos preguntarnos si Dios me permite emborracharme. Al contrario, la palabra de Dios condena esos hábitos. En Apocalipsis 21 dice que ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. No podemos preguntarnos si es la voluntad de Dios que yo mienta para lograr un objetivo, un propósito. No. Otro elemento dentro de esta pregunta, si es la voluntad de Dios, si es perfecta, si está dentro del tiempo de Dios. Porque de repente sí es la voluntad de Dios que lo hagamos, pero no es el tiempo aún para que lo hagamos. Y cuando no es el tiempo de Dios para que hagamos algo, aunque Él quiere que lo hagamos, entonces vamos a fracasar. Es como cuando procedemos a bajar los frutos de un árbol antes de que maduren. Es así de sencillo. Un caso bien patético o muy ejemplar es este. Es la voluntad de Dios que una persona se case, hablando de alguien soltero o soltera. Pero no podemos decir que es la voluntad de Dios que se case a los 15 años, a los 16 años. Es adolescente la persona. Son cosas obvias. Sin embargo, aún así, a veces nos empecinamos en violentar la voluntad de Dios. Bien, estimados, cuando hacemos la voluntad de Dios, el favorecido no es Dios, somos nosotros. Pero solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando queremos, cuando de verdad estamos dispuestos a obedecer a Dios. Tenemos que terminar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, estos consejos tan especiales. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pido que tu Santo Espíritu nos guíe a cada uno de tus hijos para poder dar en el blanco en las decisiones que tomamos. Yo sé que esta palabra es y será muy orientadora. Será tu palabra que asesore, que guíe a muchos de tus hijos que siguen estos devocionales como el de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su nombre confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.